Vamos a la palabra de Dios, Salmos capítulo 11, versículo 7. Salmos capítulo 11, versículo 7. Esta es, si no me equivoco, la quinta reunión acá en Southwest y hemos estado viendo algunos temas individuales, hemos estado viendo temas sueltos por aquí o por allá, siempre el Señor hablando a nuestra vida. Y el día de hoy vamos a tener el último tema individual en esta primera etapa, para la próxima semana iniciar con una nueva serie que se llama o se va a llamar 7 iglesias, basada en Apocalipsis, pero hoy vamos a ver este tema titulado El hombre ante el juicio, el hombre ante el Dios justo, el hombre ante el Dios justo. Salmos capítulo 11, versículo 7, ¿ya lo tiene? Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Acompáñame a orar una vez más. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por cada uno de mis hermanos quienes se han dado cita para estar aquí, escuchando tu palabra, para estar aquí exaltando tu nombre. Queremos, Señor, darte la gloria y la alabanza, no solo por medio de nuestros cánticos, sino al abrir nuestros oídos para recibir tu palabra y para continuar glorificándote cuando salgamos de aquí, cuando pongamos por obra esta palabra que hemos escuchado. Queremos conocerte más, Señor, y conocer este atributo tuyo de tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. A través de la historia, el hombre se ha planteado lo que se conoce como preguntas existenciales. No sé si tú has oído alguna vez acerca de estas preguntas existenciales. El hombre ha tratado de responder a preguntas como ¿quién soy? Como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Preguntas existenciales. Y en la búsqueda por responder estas preguntas, el hombre pues ha buscado diferentes recursos. Uno de ellos, la religión, la filosofía, pero centrándonos en la religión, es el punto en donde el hombre reconoce que hay algo o alguien más grande que él. No sé si me va siguiendo. Basta solo con que volteemos y veamos la creación tan hermosa que Dios ha hecho para darse cuenta de eso, de que hay alguien superior, alguien más grande, quien ha hecho todas las cosas. Si tú vas aquí a Galveston y ves la inmensidad o tratas de ver la inmensidad del mar, solamente alguien quien no le funciona bien algo aquí arriba podría decir que no hubo alguien quien creó todo eso. Es imposible que haya salido de una explosión, es imposible que haya salido así de la nada. Tuvo que haber un diseñador, tuvo que haber un creador. Y en realidad fue Dios mismo quien planeó que el hombre le conociera a través de la creación. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 20, nos confirman eso que yo te acabo de decir. Es parte del plan de Dios, fue parte del plan de Dios que el hombre le pudiera conocer por medio de la creación, en primera instancia, como una primera etapa. Romanos 1, 19, te lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión parafraseada. Dice así: lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible ¿desde qué? Desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa, diga, no tiene excusa, para hacer todo el mal que hace. Es decir, el poder de Dios, es decir, la deidad de Dios, no la podemos ver, no la podemos palpar, no hay algo que ande por ahí flotando que diga justicia de Dios. Pero cuando nosotros vemos la creación de Dios, podemos estar seguros de que ahí Dios nos está revelando su carácter, su perfección, su orden y cada uno de sus atributos. La creación entonces es el preámbulo para que el hombre pueda conocer a Dios. Es esa primera etapa en donde el hombre puede conocer a Dios. Sin embargo, el hombre se ha desviado. El hombre ha tratado de responder a las preguntas existenciales que mencionamos en un principio: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y lo ha tratado de hacer por medio de la filosofía, que es hacer más preguntas, hacer más complicado el asunto de lo que ya es. Dios dijo claramente que no es por medio de la filosofía o por medio de la sabiduría humana que Él sería conocido.
Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21, el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto, que por cierto era una de las iglesias más problemáticas del Nuevo Testamento, les dijo esto. ¿Por qué? Porque en algún modo la iglesia en Corinto había abierto sus oídos a otras doctrinas, había abierto sus oídos a cristianismo mezclado con filosofía. Y les dice Pablo a los Corintios en su primera carta, versículo 21, te lo leo en la palabra de Dios para todos también. Dice, el mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría, o sea, la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios, ¿no? ¿Quién crees que gane? Pero Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Porque ante el mundo, ante la sabiduría humana, el mensaje de la cruz es locura. Y lo dice esta versión de esta forma, es una tontería. ¿Cómo un crucificado va a salvar a la humanidad? No tiene sentido, pero dice la palabra que el Señor salvó a quienes creemos en esa locura. Así que si te han dicho por ahí que estás loco, ¿sí te han dicho por ahí? No, tú estás loco porque crees en eso de Dios y que Dios creó todas las cosas y que Cristo murió por los pecadores. Pues sí, bendita locura, decía el apóstol Pablo, ¿no? Pero el mundo, quiero decir, no se salva por su propia sabiduría porque no le plació a Dios salvar al mundo por medio de la filosofía, de la sabiduría humana. Así que Dios, en su sabiduría, determinó una forma de ser conocido, que es por medio de su palabra. Dijimos que la creación es el preámbulo, pero el plato fuerte es la palabra de Dios. Es como a Dios le plació revelarse al hombre. Dice la palabra que Jesús es el verbo, es también conocido como el verbo, la palabra, el mensaje de Dios es Jesucristo. El hombre, cuando ve la creación, se pregunta, ¿quién hizo todo esto? O debe preguntarse, ¿quién hizo todo esto? Y le es revelado que en el principio, cuando todo estaba desordenado y vacío, Dios dijo. Y allí fue cuando Dios empezó a poner orden en la tierra desordenada y vacía. Y eso, Dios dijo, implica la palabra. Dios ordenó el desorden y toda la oscuridad que había en un principio. ¿Cómo? Con su palabra. Trajo luz por medio de su palabra. Así que es en la palabra en donde nosotros conocemos a Dios y le seguimos conociendo y le seguimos conociendo y le seguimos conociendo a mayor profundidad. En nuestra humanidad es imposible conocer a Dios, eso lo hemos planteado ya, ¿no? Porque cómo la mente humana podría definir, podría explicar en su totalidad a un Dios que es eterno, a un Dios que es perfecto, que es todopoderoso. Es imposible en nuestra humanidad conocer por completo a Dios. Pero sí podemos ver su carácter, allí mismo en su palabra. Podemos conocer cómo es Él, podemos ver sus atributos. Y uno de los atributos, de las características del Dios que tenemos, es el que vamos a ver el día de hoy, y es la justicia de Dios. Vamos a ver otros más, pero todos alrededor de la justicia de Dios. Aunque la justicia es algo que está en el corazón de cada ser humano, es algo que está intrínseco en nosotros, a la misma vez es algo que pone nervioso al hombre de alguna forma. Cuando hablamos de justicia y más cuando lo relacionamos con las cosas de Dios, como que el hombre se pone nervioso. ¿Por qué? Porque hablar de justicia es hablar de lealtad. ¿Se entiende lo que es lealtad? Ser leal a alguien es ser fiel, es no traicionar a esa otra persona. Si tú eres casado, prometiste a tu esposa ante un juez, ante un ministro, serle leal, serle fiel, y no está padre que voltees a ver a otras mujeres, ¿verdad? O que les mandes flores a otras mujeres, o que hagas regalos a otras mujeres, porque eso sería ser desleal a la mujer a la que le juraste amor eterno. Hablar de justicia es hablar de integridad. Es decir, si vas a pagar con un billete de 100 y te regresan cambio de más, integridad es decir, ¿sabe qué? Usted me está dando de más. Y no decir, ay, aleluya, gloria a Dios, Dios me bendijo, ¿verdad? Ahora sí ya tenemos, vieja, para traer más ofrenda al Señor. No, para nada, nada que ver con eso, ¿verdad que no? Hablar de justicia es hablar de rectitud. Es decir, llego a las 8 y llegar al 5 para las 8. Es equidad, es dar a cada uno lo que se merece. Si tienes 3 hijos, no hacer favoritismo y darle a uno más. No, al güero le doy más, ¿verdad? No, al morenito no, ¿verdad? Al pretito no. Sino tener equidad, ser fiel también es hablar de justicia. Y no hace falta dar explicación al concepto, ¿no? Porque ya justicia nos habla de todas estas cosas
juntas, y ahí podemos ver también el carácter de Dios, porque Dios mismo dice de Él mismo que es justo y que ama la justicia. Lo vimos en el Salmo que leímos al principio. O sea, yo puedo tener un concepto de Dios, pero ¿dónde voy a conocer lo que Dios mismo dice de sí en su palabra? Y ahí en Salmos 11:7 que vimos, dice que Él es justo y que ama la justicia. Hay una realidad que no podemos ignorar. Hablando un poquito acerca de la creación, de cómo Dios creó todas las cosas, Dios puso orden con su palabra, pero Dios también creó al hombre. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, los puso en el huerto, y ya casi la mayoría de nosotros conocemos la historia, cómo fue avanzando. El punto es de que la serpiente con su astucia engañó a Eva, engañó a la mujer, para que ella creyera, entre muchas otras cosas, que Dios no era justo. Eso fue lo que la serpiente le estaba proponiendo a Eva. Le estaba diciendo: Dios es injusto, Dios no es justo. Así fue más o menos el diálogo que vemos allí en Génesis. La serpiente le dice a Eva: ¿así que Dios te dijo que no comieran de ningún árbol que está en el huerto? Eso fue lo que dijo la serpiente a Eva. Eva, quien no era nada tonta, dijo: pues no nos dijo que no comiéramos de ningún árbol, nos dijo que podíamos comer de todos, menos del que estaba en medio, menos del que estaba ahí en medio, porque si comíamos de ese árbol íbamos a morir. Hasta aquí va bien Eva en la respuesta que le da. Sin embargo, ese diálogo nunca debió de haber existido. Eva nunca debió de responderle a la serpiente. Pero la serpiente le dice: ¿qué crees? No van a morir. O sea, ya está diciendo que Dios es mentiroso. No van a morir. De cierto, si ustedes comen, todo lo contrario, van a ser como Dios, van a conocer el bien y van a conocer el mal. La serpiente dándole una promesa a Eva, contradiciendo lo que Dios había dicho. ¿Qué ocurrió? Pues que Eva se contaminó, se influenció por lo que la serpiente le estaba diciendo. Y ahora la visión, la manera de pensar de Eva ha cambiado. Ahora, de ver ese árbol o simplemente saber que ese árbol estaba allí pero que Dios les había prohibido que comieran de él, ahora ella voltea y lo ve, y no solo ve el árbol, sino que ve que es bueno para comer. Dice: ese arbolito se ve bueno, no lo había visto bien. Lo ve que es agradable, lo ve ahora como deseable para alcanzar sabiduría. El mundo, el cual, por cierto, según 1 de Juan 5:19, que está bajo el maligno, tiene una idea distorsionada acerca de Dios y por ende acerca de todos los atributos de Dios, incluido su justicia. El mundo razona de esta forma. El mundo razona así en cuanto a Dios. Dice el mundo: Dios es amor. Dios es amor y Él me ama tal y como soy. Él me ama así como soy. Por eso puedo vivir como sea, puedo hacer lo que quiera, puedo incluso no tomar en cuenta a Dios en ninguna área de mi vida, y de todas formas vamos a estar bien Dios y yo, porque Él es amor, Él me ama. Así es como razona el mundo. Y yo te pregunto, ¿no es eso decir que Dios es injusto? O sea, alguien quien está diciendo: Dios me ama como soy, puedo hacer lo que quiera, ser como sea, no tomar en cuenta a Dios, y como quiera Él y yo vamos a estar bien. ¿Tú no crees que eso es decir que Dios es injusto? El asunto se agrava todavía más a esta manera de pensar distorsionada del hombre en cuanto a la justicia de Dios. Se agrava el asunto todavía más cuando un sector, por cierto, no pequeño, sino un sector muy grande de la cristiandad alimenta esa idea. Esa idea de que no, pues Dios me ama, yo puedo hacer lo que sea, ser como sea, y Dios y yo vamos a estar bien. Pero un sector de la cristiandad hoy en día, quizás no muy lejos de aquí, en alguna iglesia no muy lejos de aquí, se encarga de alimentar esa idea. Le dice al mundo verdades a medias, porque ciertamente Satanás, la serpiente, también le dijo verdades a medias a Eva. Le dijo: no morirán. Y es cierto, físicamente no murieron en el momento en el que comieron del fruto, del árbol, pero sí murieron espiritualmente, y posteriormente murieron sus cuerpos también, que no estaban diseñados para la muerte y para la corrupción. Y el sector de la cristiandad que hoy abunda por todos lados le dice verdades a medias al mundo. Les dice cosas como estas: ven cómo estás,
come as you are. ¿Has oído eso? Eso le dice, ven cómo estás. Y no más falta que le diga, y salte como estás también. Es cierto, no tenemos que cambiar para entonces venir a Dios. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero también es cierto que necesitamos arrepentirnos para poder ver el reino de Dios. Porque si no, si vienes como estás, te vas como estás. Es necesario, cambiar nuestra manera de pensar, arrepentirnos en cuanto al pecado, arrepentirnos en cuanto a que yo estoy bien, Dios me ama como soy y puedo ser como sea y hacer lo que sea y Dios me ama. Tengo que cambiar mi mentalidad, arrepentirme para poder entrar al reino de los cielos. Este sector tan grande de la cristiandad hoy en día les dice cosas al mundo como Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero otra vez es una verdad a medias. Sí, Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Pero vamos a ver más adelante también que Dios es justo. Y decir que Dios tiene un plan maravilloso para la vida de un incrédulo, honestamente, es una verdad a medias. Porque el único plan maravilloso que Dios tiene para un incrédulo es su salvación. Y es maravilloso, ¿no? Pero un incrédulo no piensa así. Un incrédulo dice, ¿salvo yo de qué? Si yo soy re buena onda. El plan maravilloso de Dios para mi vida más bien debe ser que yo tenga un mejor trabajo, que tenga una mejor esposa, dice alguien. A lo mejor no una nueva, pero sí la que tengo que cambie, porque queremos que todos cambien menos nosotros, ¿no? A lo mejor el plan maravilloso de Dios para mi vida es que yo sea rico, que yo sea famoso, que yo alcance todo lo que alguna vez soñé alcanzar. Este sector amplio de la cristiandad alimenta esta idea diciendo verdades como Dios te quiere bendecir. Y a esa bendición ponle lo que tú quieras. Imagínate lo que va a poner un incrédulo ahí. Sin hablarles de la justicia de Dios. Cuando se habla de la justicia de Dios, que es lo que yo estoy haciendo en esta noche, ya no se están diciendo verdades a medias, se están diciendo verdades o la verdad completa. En cambio, ese sector de la cristiandad lo que hace es, ven cómo eres, les dicen, ven cómo eres, Dios te ama, lo único que tienes que hacer es asistir a las reuniones. Es lo que dicen muchos. Nada más con que asistas, ya, con eso. Da tu ofrenda, por supuesto, dicen otros. Y mientras más grande la ofrenda, más grande la bendición, se dice por ahí, ¿no? No nosotros, pero muchos dicen ahí. Hasta cantan, ¿no? Si tú das $1, el Señor te da 2. Ah, qué buena transacción, ¿no? O sea, yo doy 100, el Señor me da 200. Oye, ¿en dónde? ¿En dónde? Pero muchos prometen eso. Muchos les dicen, vente como estás y salte como estás. Pero, pues, da tu ofrenda, persigue tus sueños, sueña en grande. No tienes que cambiar, nada más, sé un poco más positivo, habla bien de ti mismo, sé un poquito más optimista y todo esto, ¿no? Pero nunca les hablan de la justicia de Dios. Y Dios no se agrada en eso. Dios no se agrada en que un ministro les promete este tipo de cosas a quienes por primera vez escuchan el Evangelio. Dios no se agrada de esto. En Jeremías capítulo 6, versículo 13, desde allí ya vemos que Dios condenaba esta actitud, Dios condenaba esto. Aquellos quienes se encargaban o se supondría que debían de encargarse de hablar de la justicia de Dios, de hablar de todo el consejo de Dios, lo que hacían era decir cosas como estas que yo te dije. Y fíjate cómo Dios lo condenó por medio del profeta Jeremías, en capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Es lo que vemos. Todos quieren un nombre grande a orilla del freeway que diga fulanito de tal ministries. Y que todos compren sus libros. Y que todos se tomen la foto con ellos. Y que todos los vean como grandes celebridades. Y que caminen en alfombras rojas. Y es lo que había pasado ya desde el tiempo de Jeremías. Cada uno sigue la avaricia. No busca el arrepentimiento del hombre, sino sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿No te suena esto? Es que prendes la televisión que dice ser cristiana y por todos lados ves engañadores de estos. Engañadores que prometen lo mismo que la serpiente. Engañadores que prometen una vida de prosperidad sin arrepentimiento. Prometen bendición sin ningún tipo de piedad. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Yo le agradecería a mi doctor que si a mí me pasa algo y tengo una herida, no me ponga un curita nada más, sino que lave bien,
que le eche alcohol, ¿verdad? Que le eche unas puntadas si es necesario. ¿Va a doler? Sí, claro que va a doler, pero es necesario. Pero ellos no, ellos le ponían un curita a una herida grande y profunda, diciendo paz, paz. Y dice Dios por medio de Jeremías, y no hay paz. No podemos hablar de la justicia de Dios sin hablar de otro de los atributos de Dios que está ahí alrededor de la justicia, que es la santidad de Dios. Cantábamos hace un momento, santo, santo Dios, poderoso Rey, su gloria llena la tierra, cantando lo que Isaías vio en aquella visión. Pero la santidad de Dios está ligada a su justicia. La santidad es el atributo de Dios que se repite 3 veces. O sea, no hay ningún otro atributo de Dios que se repita y diga Dios es justo, 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 aunque es justo, por supuesto. Pero sí vemos en la Escritura que cuando se habla de la santidad de Dios o cuando se refiere a Dios como santo, dice que es santo, santo, santo. Y cuando un hebreo dice 3 veces algo, lo está enfatizando y es como si lo dijera 1,000,000 de veces, ¿no? Infinitamente. Que Dios es santo implica algo muy simple, que Dios es puro, que Dios es sin mancha. Por ende, si Dios es puro y si Dios es sin mancha, por ende aborrece el pecado. Pero es necesario que yo te defina un poquito lo que es pecado. Hay muchas palabras en la Biblia que se traducen como pecado. En el hebreo vemos la palabra hatá, que significa culpa, significa omisión contraria a la ley. ¿Se entiende lo que es una omisión? Una omisión es no hacer algo. Es como cuando tú le dices a tu hijo, hijo, lava los platos, y tu hijo no lo hace. Bueno, eso es pecado. Es una omisión contraria a la ley. El matiz del vocablo hatá en hebreo es perder el camino o no dar en el blanco. Esta palabra viene de la raíz hatá, que significa errar. También hay otra palabra en hebreo que es la palabra awá y significa torcer, significa desviarse del camino. A lo mejor tú venías para acá y sin querer te desviaste del camino, tratando de ahorrar tiempo, te desviaste y salió peor y llegaste más tarde, ¿no? Bueno, eso es la palabra awá, es perder el camino, indica una acción voluntariamente contraria a la norma recta. Es como que tú ves un stop sign y en vez de pararte, dices, me la voy a echar, y te lo echas voluntariamente. También la palabra pecado en el hebreo es la palabra peshá, que es algo un poco más fuerte, indica rebelión contra un superior. Es quizá el más fuerte término de todos, es quizás el más expresivo de todos, porque implica una violación de los derechos ajenos. Expresa la rotura de un pacto o la violación de un contrato individual o de un contrato colectivo. Eso es pecado, es peshá en hebreo. También la palabra mará nos habla de pecado, que es contender, que es rebelarse contra la autoridad divina, nada más y nada menos. También está la palabra awen, que es falsedad, que es engaño. ¿Te fijas cómo es todo lo opuesto a la justicia? Por un lado, justicia nos habla de rectitud y pecado, awen nos habla de falsedad. Nos habla de engaño. Es aquel quien te dice que te va a dar algo y no te lo da. Es aquel quien te dice te lo entrego el jueves y no te lo entrega el jueves y ni se te aparece. Otras definiciones en el idioma griego, que es el idioma que se usa más en el Nuevo Testamento, es la palabra hamartía, que es la acción de errar el blanco, es equivocarse, es fallar, quedarse corto. Está la palabra paráptoma también, que es una infracción, también es una desviación, una transgresión. Y por último la palabra anomía, que es carencia de ley. ¿Qué te parece? Para no errar, mejor no ponemos ley. Es lo que vemos hoy en día, ¿no? El mundo cada vez tuerce más las leyes para no errar. Para no errarle, si te gustan, eres hombre y te gustan los hombres, pues dale por ahí. Para no errarle, si eres casado, pero también quieres tener una affair por ahí, pues ya no lo perseguimos, para no errarle. Bueno, eso es anomia, es ausencia de ley, en el sentido de rechazo mismo de la ley o de la voluntad de Dios, porque el hombre en el fondo sabe que ofende a Dios. Por eso, como dije en el principio, la justicia en relación con Dios incomoda a más de uno, porque siendo bien honestos y siendo bien sinceros a esta hora de la noche, ¿quién no ha pecado? Si yo preguntara aquí, dijera, levante la mano quien no ha pecado, estoy seguro que nadie levantaría la mano a menos de que no me esté poniendo atención.
¿no? Como el que dicen, ¿cuántos no han pecado? Amén. No, no, hermano, no estás escuchando. Nadie levantaríamos la mano y diríamos, yo nunca he pecado. ¿Quién puede decir que es justo? Nadie puede decirlo. La misma palabra lo afirma en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos pecaron, aún se hicieron inútiles. Pero la palabra dice, no hay justo ni aún uno. Y aquí es en donde viene otra causa por la que el hombre impío culpa a Dios de ser injusto. Una es cuando dice, Dios me ama, y ahí como me ama, yo puedo hacer lo que sea, vivir como sea, ignorarlo, y Él y yo estamos bien. Eso es decir que Dios es injusto. Pero otra de las causas en donde el hombre impío culpa a Dios de ser injusto es en esta que te voy a decir. Mira, la tendencia del hombre es confiar en su propia justicia. Es decir, cuando hablamos de justicia, nos ponemos en un estándar así como muy ambiguo y decimos, bueno, el Chapo Guzmán, ¿no? El Chapo Guzmán, pues yo comparado con el Chapo Guzmán, pues no soy tan malo, ¿no? Soy bastante justo. ¿Qué tal? Somos bien inteligentes para eso y nos basamos en nuestra propia justicia y decimos, yo no robo, bueno, poquito, ¿verdad? Yo no miento, casi no. Y empezamos, ¿no? Con este diálogo, tratando de imponer nuestra propia justicia, engrandeciéndonos a nosotros mismos. Por eso, ante la contundente realidad de que nos quedamos cortos ante el estándar de justicia que es Dios, el impío culpa a Dios de ser injusto. Se dicen frases como, pues Dios me hizo así Dios me hizo, ¿no has oído? Ahora que está muy de moda este tema del matrimonio del mismo sexo y todo este asunto, ellos dicen y juran que Dios los hizo así. Dios así me hizo. Y si Dios así me hizo y después me dice que estoy mal y me condena, entonces Dios es injusto. Es lo que dicen muchos. Muchos dicen, miren, yo ya oraron por mí, ya pacté con Dios, ya me aventaron toda la botella de aceite y no cambio. No, es que Dios me hizo así. Perdóname que lo diga, pero Dios no hace cosas defectuosas, ¿no? Y te lo estoy diciendo con fundamento bíblico, porque cuando Dios hizo todas las cosas, ¿qué decía? Y vio Dios que era bueno. Segundo día, Dios hizo esto, y vio Dios que era bueno. Y así, hasta que hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y dice la palabra, y vio Dios que era bueno en gran manera. O sea, Dios no hace cosas defectuosas. Dios no hizo a Adán y se despertó y a Adán ahora le gustaban los hombres, ¿verdad que no? No, Dios no hace cosas defectuosas. Varón y hembra los creó. Y mientras que el hombre permanezca en ese estado de pecado, no está en paz con Dios. Dijimos que pecado es todo eso. Yo ahorita puse un ejemplo nada más porque es muy gráfico y muy presente para nosotros, pero tú puedes ponerle lo que sea. Puedes ponerle la etiqueta que sea, puede ser mentira, puede ser amargura, puede ser ira, cualquier pecado. A fin de cuentas, ante el estándar de la santidad de Dios y de la justicia de Dios, el hombre se queda corto, no está en paz con Dios. Salmos capítulo 7, versículo 11, dice la palabra, Dios mismo diciendo de Él mismo, Dios es juez justo, porque hay de jueces a jueces, pero Dios es juez justo. Fíjate lo que dice después. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Por eso decía que decirle a alguien, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, es ignorar Salmo 7:11. Porque Dios es justo y está airado contra el impío todos los días. Entonces, ¿cómo resolvemos que Dios ama al mundo? Dios amó al mundo que dio a su Hijo, pero sigue airado con el impío. ¿Cuándo va a dejar de estar airado y en paz con el hombre? Cuando el hombre deposite su confianza en Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Hasta aquí parecería como que Dios y el hombre están en una lejanía irremediable. Ciertamente hay un abismo entre Dios y el hombre, como podemos ver hasta aquí, pero esa lejanía no es irremediable. Dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que sí hay un abismo, pero ese abismo ya lo llenó Cristo. ¿Y cómo puede pasar el hombre ese abismo? Solo a través de Cristo. La lejanía entre el Dios 3 veces santo y el hombre infinitamente pecador es real, pero Dios mismo tiene la solución. Mira, a Dios no se le salieron las cosas de control ahí en el Edén. No es como que Dios estaba todo bien y de repente le llegaron los WhatsApps, se le inundaron a Dios el teléfono de WhatsApps. ¡Ay! El hombre pecó, ¿qué hacemos? ¡Alerta! Así como ahorita ya son un WhatsApp ahí, ¿no? Pero no fue así. A Dios no se le salieron las cosas de control en el Edén. Ahora, tampoco, porque hay algunos quienes enseñan eso, tampoco es que Dios determinó que el hombre pecara. Dios no hizo pecar al hombre. Eso es falsa doctrina. Tampoco mandó Dios a la serpiente, ándale, ve y tiéntalos y a ver qué pasa, para divertirse. No, eso tampoco ocurrió. Lo que ocurrió fue que desde antes de la fundación del mundo, antes de que Dios dijera, sea la luz y empezara a crear todo, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía ya la solución para que Él y el hombre pudieran tener comunión. Desde antes de la fundación del mundo. Dios es justo, ¿puede decirlo? Dios es justo. Mira, si un hombre fuera atrapado cometiendo un grave crimen y hay todas las evidencias contundentes en contra de este hombre y es llevado ante un juez en una corte, está ahí delante del juez en la corte y el juez sale, ve todas las evidencias y dice, bueno, como yo soy un juez muy bueno, lo declaro inocente. Ahí están las víctimas de este criminal. ¿Podríamos decir que ese es un juez justo? El único que podría decir que es un juez justo y buena onda sería el criminal, ¿no? Pero los demás, ¿podríamos decir que un juez que absuelve a un criminal ante todas las evidencias, nada más diciendo que es amor y que es bueno? No podríamos decir que es un juez justo, diríamos que es un juez injusto. Bueno, Dios no es así. Dios es justo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Las evidencias están allí. Creo que hasta aquí nadie se puede escapar y decir yo salgo bien librado, porque todos en algún momento hemos pecado. Y la paga del pecado, según Romanos 6:23, es que muerte. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. De hecho, desde el Génesis, Dios reveló su justicia y también de alguna forma reveló el plan para salvar a la humanidad. Piénsalo en esto. Cuando Adán y Eva pecaron, ya después de haber pecado, lo primero que descubrieron fue que estaban desnudos. Vino vergüenza a ellos. Y lo que hicieron fue ellos mismos confeccionar delantales para cubrir su desnudez. Ellos mismos trataban de cubrir su propia vergüenza. Es lo que te dije en un principio. El hombre tratando de resolver preguntas existenciales por medio de filosofía, por medio de sabiduría humana. Y ahí tienes a Adán y a Eva confeccionándose ellos mismos, sin consultar con Dios, delantales para cubrir su vergüenza. Porque, por cierto, el pecado trae vergüenza. Sobre todo aquel a quien lo descubren en una mentira, aquel a quien lo descubren estafando, aquel a quien lo descubren pecando de cualquier forma. Lo primero que viene es vergüenza. Hay algunos que ya la perdieron, pero la mayoría viene vergüenza. Bueno, ellos se avergonzaron y trataron de cubrir su vergüenza. Sin embargo, oyeron la voz de Dios que le preguntaba, por cierto, a Adán. Piensa en esto, varón. Qué bueno que hay varones aquí. Fue la mujer quien sucumbió ante la astucia de la serpiente. Fue la mujer quien comió y fue la mujer quien le dio a comer al hombre. Pero ¿a quién Dios le habló en el huerto? A Adán. ¿Por qué? Porque nosotros somos la autoridad, nosotros somos la cabeza del hogar. Nos encanta ser cabeza, pero cuando hay que darle cuentas a Dios, tú vieja, órale, vete tú a la iglesia y ahí me avisas cómo te fue, ¿no? Ahí me cuentas, yo ahí te veo en la transmisión. Pero ellos oyeron la voz de Dios después de haber pecado y cubriéndose su pecado. La voz de Dios decía, ¿dónde estás tú? Preguntaba Dios,
¿Dónde estás tú? Y a lo mejor Dios te había estado preguntando, ¿dónde estás? Que no te he visto por la iglesia, ¿verdad? Ya, Señor, y aquí estás, qué bueno. Esto les llevó a declarar su pecado, pero fue una confesión de pecado bastante defectuosa. Pues tú te debes de acordar cómo fue la historia, ¿no? El hombre culpando a la mujer. La mujer que me diste, Señor. O sea, otra vez, ya venía la contaminación de que Dios es injusto. Qué injusto es Dios, mira la mujer que me dio. Si tuviera una mujer que no fuera tan... Y llénale el espacio con lo que quieras, ¿no? La mujer que me diste, y luego la mujer, no, la serpiente, ¿no? Y bueno, total que sí empezó esa declaración de pecado bastante defectuosa. Dios dio su sentencia al pecado. Y en el versículo 21 de Génesis 3 vemos el plan de Dios revelado. Es a donde te quiero llevar. Génesis 3, 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, los cubrió. Ellos mismos se habían cubierto su desnudez y su vergüenza con delantales, con tejidos de ahí de hojas, pero Dios les echó a la basura sus hojitas y Él mismo les hizo túnicas ¿de qué? De pieles. Para tener túnicas de pieles es necesario que un animal muera. Un animal inocente tenía que morir. Todavía no había imitación piel como hoy hay, ¿verdad? No había ese tipo de artículos. Esas pieles fueron hechas por Dios y un animal inocente tuvo que derramar su sangre. Un animal inocente que no tuvo nada que ver cuando Adán y Eva pecaron, tuvo que morir. Nadie podía acusar a Dios de ser malo si Dios fulminara a una criatura en el mismo momento en el que comete su primer pecado. Es decir, el niño, el bebé, que todavía no tiene conciencia, pues es inocente. O sea, por eso dice la palabra, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero llega un punto, no sé si tú te acuerdes ese punto en tu vida, en el que tú sabías que estabas mal. Tú decías, yo ya sé que está mal, y sé que me van a pegar, y sé que mi papá me ha dicho muchas veces que no, pero de todas maneras lo voy a hacer. Ya lo bailado, ¿quién me lo quita? ¿No? Bueno, eso ya es pecar deliberadamente, eso ya es violar la autoridad, rebelarse contra la autoridad deliberadamente, y sería completamente justo que Dios, que es santo, santo, santo y justo, en ese momento en el que el niño comete su primer pecado, lo fulminara, ¿no crees? Sería justo, sí, claro, porque Dios es justo. Pero aquí vemos otro atributo de Dios, que es su misericordia. Dios es misericordioso. Misericordia es no dar el castigo merecido. Y Dios se reveló a sí mismo también en la palabra como misericordioso. Antes de llegar ahí a ese atributo revelado por Dios en Éxodo capítulo 34, déjame te pongo un poquito en contexto. En el capítulo 20 de Éxodo, Dios le dio a Israel, al pueblo que Él escogió, su ley. Les dijo, bueno, ya todo lo que pasó de aquí para atrás, pues ya fue permitido, que ya, pero aquí está la ley. Los 10 mandamientos, lo que conocemos como el decálogo, ¿no? Estos 10 mandamientos fueron dados directamente a todo Israel por medio de una voz audible. Piénsalo, la voz audible de Dios fue escuchada por todo el pueblo. Una voz terrible, una voz fuerte, estruendosa, que sonaba como trompeta por encima de la multitud del pueblo. Y el pueblo, por supuesto, quedó abrumado, quedó asustado. Hace rato estaba por ahí en mi casa y algo se cayó por allá y yo salté, ¿no? Pensé que alguien se había metido, fue un ruido muy fuerte de algo que se cayó. Ahora imagínate cómo quedaron ellos después de escuchar la voz estruendosa de Dios por encima de la multitud. Por supuesto, quedaron abrumados y le hicieron una petición a Dios. Le dijeron, Dios, mejor ya no nos hables directamente a nosotros, mejor ya no. Y enviaron a Moisés. Moisés sería quien escucharía la voz de Dios y después la transmitiría al pueblo. Entonces el resto de la ley, teníamos ya el decálogo, pero el resto de la ley, ya más detallada, le fue dada a Moisés como mediador. Sin embargo, el núcleo de la ley ya les había sido dado. Quiero que eso nos quede ahí en la mente. En el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo, apoyado por Aarón, hizo un becerro de oro e hicieron fiesta para Jehová.
¿Te imaginas? Moisés recibiendo lo que Dios tenía para el pueblo, y el pueblo decía, está muy aburrido esto, está muy apagado aquí en Holiday Inn a las 8:14, hay que hacer avivamiento, ¿verdad? Para que no se duerman los hermanos. Así que ayudados o apoyados por Aarón, hicieron un becerro de oro, danzaron alrededor del becerro, hicieron fiesta para Jehová y le atribuyeron a ese becerro, a ese ídolo, lo que Dios había hecho. Dijeron, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto, ¡ajúa! ¿Verdad? Y le atribuyeron a ese ídolo lo que Dios había hecho en sus vidas. Y allí estaban ellos violando el primer mandamiento que Dios les había dado. Primer mandamiento, y ya lo estaban violando, así de rápido. En Éxodo 23, Dios les dijo, en el Decálogo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nomás faltó que le dijeran, no tendrás becerros de oro. Y ahí van. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los pecadores. Vemos aquí entonces una clara ofensa a la persona misma de Dios. Tú dices que no me haga imagen, pues yo me hago imagen, danzo alrededor de ella y le atribuyo lo que te corresponde a ti. Era una clara ofensa a Dios mismo, quien los había rescatado de la esclavitud de Egipto, a quien había aguantado todas sus quejas en el desierto, que vemos ahí en el capítulo 15, versículo 22, en el capítulo 16, versículos 27 y 17. Dios había tolerado, soportado las quejas del pueblo en el desierto. Y aún así, en el capítulo 19, Dios dijo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué te parece? Dios dándoles promesas a su pueblo y diciéndoles, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser especiales de entre todos los pueblos. Y el pueblo, queremos nuestro becerro. No me interesa tus promesas, no me interesan que me prometas ser un reino de sacerdotes, de gente santa, no me interesa. Bueno, así actúan muchos. Eso es pecar. Es, Dios, tú tienes promesas para mí en tu palabra, no me interesan. Así de grave es el pecado. Así es como el pueblo le pagaba a Dios, quienes prometía esto, quien había hecho todas estas cosas por ellos, le pagaban así, adorando un ídolo, dándole gloria al ídolo. Bueno, lo justo, no sé si estoy logrando transmitirte ese coraje ante la ofensa de la santidad de Dios, pero lo justo, mínimo, era que Dios fulminara al pueblo así, que no quedara más que el puro humito y los guaraches ahí. Simplemente Dios le hubiera dicho a Moisés, Moisés, muy, cuando bajes ya no va a haber nadie. Vamos a empezar de nuevo contigo, una nación nueva, y ahí acaba todo, con ellos. Pero Dios no hizo eso. Dios sí le anticipó a Moisés lo que estaba pasando en el campamento. En el capítulo 32, versículo 7 de Éxodo, vemos cómo Dios le anticipó a Moisés lo que ya estaba pasando en el campamento. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En el versículo 10 de ahí de Éxodo 32, Dios hace dos cosas, ahorita lo vamos a ver. Una es revelar su justicia. ¿Por qué? Porque dijimos que misericordia no es ignorar la ofensa. Dios va a revelar su justicia. Pero también hace otra cosa en el capítulo 10. Dios prueba a Moisés. Dios prueba el corazón de Moisés, de su siervo. Dice el versículo 10 de Éxodo 32. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y la consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Miren, Dios no necesitaba pedirle permiso a Moisés para hacer eso. Si ese hubiera sido el deseo de Dios, la voluntad de Dios, Dios lo hubiera hecho sin consultar con Moisés. Pero aquí lo que está haciendo Dios es, le está revelando su justicia. Es justo que yo descienda mi ira sobre ellos y que haga de ti una nación grande, pero a la vez estaba probando a Moisés. Vamos a ver cómo Moisés
aprobó esta prueba. Dice el versículo 11, entonces Moisés, ¿qué hizo? Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. No es que Moisés está convenciendo a Dios. Por ahí se dice, ¿no?, que la fe mueve la mano de Dios. No hay nada que mueva a Dios. Dios es una roca inamovible. Toda su voluntad se hace por encima de quien sea. Dios estaba probando el corazón de este siervo suyo. Él bajó del monte y cuando llegó al campamento y vio todo aquello, lo que hizo fue precisamente revelar la justicia de Dios que está en nuestros corazones. Se llenó tanto de ese celo por la ofensa a Dios que quebró las tablas, hizo polvo al becerro y reprendió a Aarón. Aarón era quien estaba a cargo mientras que Moisés estaba ahí en el pueblo. Nuevamente, no sé si Dios nos esté hablando a nosotros los varones, pero somos nosotros los varones quienes vamos a dar cuentas por nuestra familia. Somos nosotros los pastores quienes vamos a dar cuentas por la congregación que Dios puso a nuestro cuidado. Y eso fue lo que hizo Moisés. No fue con el hermanito por allá del pueblo chismoso, no, fue con Aarón y le dijo, a ver Aarón, ¿tú qué onda? Se suponía que tú debías de tener en orden todo esto. Y bueno, Aarón dio su discurso también, ¿no? El pueblo, mientras tanto, continuaba en el desenfreno. Ya esto se había salido de control, ya era fiesta de reggaetón, casi, ¿no? Y Moisés, ante ese desenfreno del pueblo, hace un llamado y dice, ¿quién está por Jehová? ¿Quién va a seguir a Jehová? Y creo que hacen falta más hombres como Moisés que se levanten en medio de esta generación que, como te decía, una generación de un cristianismo que, todo bien, todo cool, todo padre. Hace falta que se levanten siervos como Moisés que digan, ¿quién está por Jehová? Solo un grupo, que eran los levitas, por cierto, respondieron a ese llamado de Moisés, a esa pregunta de Moisés. Y el precio que tuvieron que pagar los levitas, ¿sabes cuál fue? Fue matar a sus más cercanos, como muestra de que amaban a Dios más que a su propia familia, más que a sus propios amigos. Es lo que dijo Jesús, ¿no? Todo aquel quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquel quien ame más a padre, a madre, no es digno de mí. Aquel quien los ame más que a mí, no es digno de mí. Y eso fue lo que ellos hicieron como muestra de que estaban por Jehová. Y en medio de todo esto, nuevamente Moisés intercede por el pueblo. Es muy claro, hermanos, que el pueblo todavía no se había arrepentido. Aún viendo todo esto, aún viendo el becerro hecho polvo, aún viendo las tablas rotas, aún viendo que los levitas estaban acabando con sus más cercanos, el pueblo no se arrepentía todavía, no había caído de rodillas todavía pidiendo perdón a Dios. Por lo tanto, Dios no podía ir con ellos. Si alguien no se ha arrepentido de su pecado, no tiene sentido que diga, Dios está conmigo. Y que mande memes y que diga, Dios es mi bendición, Dios y yo uno mismo. Mentira. Vas tras tus propios deseos. Dios no puede ir con alguien que no se ha arrepentido. Dios no los destruyó, porque eso había prometido. Pero por su santidad y a causa del pecado del pueblo, no podía ir con ellos, no podía caminar con ellos. Solo iba a hablar con Moisés. ¿Te fijas cómo Dios nos revela su justicia y su santidad? Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, Dios no va con nosotros. Dios nada más va a hablar con Moisés. Ahora sí se arrepintió. Ya cuando oyó, Dios no está conmigo. Y hace falta que digamos esto. Hace falta que demos el mensaje correcto y no digamos, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Olvídate de eso. Arrepiéntete de tu pecado. Dios no va contigo si no te has arrepentido de tus pecados. Ora por mí para que se mejore mi matrimonio. Mejor arrepiéntete de tus pecados.
pero tengo unos problemas ya así de grandes. Tu problema más grande es que si te mueres ahorita vas para el infierno. Tu problema más grande es que Dios no va contigo. You're on your own. Cuando el pueblo oyó esto, ahora sí se arrepintió. Si predicamos el mensaje correcto, la justicia de Dios, vamos a ver más almas arrepentidas. Moisés buscó ver la gloria de Dios, y entonces, cuando Moisés buscaba ver la gloria de Dios, fue cuando el Señor se le reveló. ¿Se acuerda? Dios se revela a aquellos quienes le buscan. Renovó el pacto, o sea, le dio nuevamente su ley. Y en el capítulo 34, versículo 1, leemos así: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. ¿Quieres conocer el nombre de Jehová? Dios le va a revelar su nombre a Moisés y también te lo quiere revelar a ti. Dice en el versículo 6: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí podemos ver el nombre de Dios revelado y este atributo de Dios que es su misericordia. Y lo vemos, hemos visto su misericordia ya sobre el pueblo que debió de ser fulminado hacía mucho tiempo ya. Es por la pura misericordia que los pecadores no han sido consumidos todavía. Aquel a quien le podemos decir ese tipo de mentiras, ese tipo de verdades a medias, está vivo solamente por la misericordia de Dios. Tú y yo, si ya eres salvo, fuimos salvos por la misericordia de Dios. Dios extendió su misericordia para con nosotros no sé cuántos años. Yo conocí a Cristo más o menos a los 28 años. O sea, Dios extendió su misericordia para con nosotros y nos salvó. Pero hay para muchos quienes están allí todavía con la misericordia extendida y el juicio de Dios todavía no llega. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, otra vez el profeta Jeremías dice esto, que de aquí han salido cantos muy lindos y muchas predicaciones al respecto. Dice Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Te fijas? Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Él es misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y no es que las misericordias de Dios así como que vayan decayendo y ya cuando oscurece y cuando sale el sol, otra vez son nuevas misericordias. No, eso es una manera poética en la que Jeremías está diciendo que cuando nosotros volvemos a abrir nuestros ojos, si es que podemos hacerlo, las misericordias de Dios ahí están disponibles para nosotros. Tú te puedes ir a dormir el día de hoy, tú te desconectas del mundo, sin embargo el mundo sigue girando, y las misericordias de Dios siguen. Cuando abres los ojos, ahí están. Por eso él mismo dice: grande es tu fidelidad, su justicia, su misericordia, su santidad es grande como Él es grande. Pero no malinterpretemos, Dios no dejó el pecado sin castigo. Te decía que un juez ante un criminal que tiene todas las evidencias en su contra y dice: yo soy bueno, soy misericordioso, lo dejo ir, sería injusto. Dios no dejó el pecado sin castigo. Él mismo dio a su Hijo unigénito para que fuese ese cordero que quita el pecado del mundo. Que así como esos animales inocentes que derramaron su sangre y murieron para cubrir la vergüenza y el pecado de Adán y de Eva, Jesús fue ese cordero de Dios sin mancha que quitó el pecado del mundo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y escucha esto: el justo por los injustos. Porque dijimos que no hay justo ni aun uno. Bueno, el justo padeció por los injustos. ¿Para llevarnos a dónde? Para llevarnos a Dios.
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Decíamos que hay un abismo entre Dios y el hombre, pero aquí vemos que el padecimiento, la muerte y la resurrección de Cristo lleva al hombre a Dios. Aquel hombre quien cree, aquel hombre quien confía en lo que Cristo hizo. Todo aquel quien confía en la solución de Dios, no solo no morirá, sino que será declarado justo delante de Dios. Fue allí, hermanos, en donde Dios amó de tal manera al mundo. Cristo murió una sola vez. ¿Cuántas veces Dios amó al hombre? Una sola vez. Cuando Cristo murió, cuando dio a su Hijo. Y todo aquel quien cree en la solución de Dios para el pecado, entonces no se perderá, sino que tendrá vida eterna y llegará a Dios. Por eso dije que aquel quien confía en esa solución dada por Dios, no en sus propias obras, no en sus propios métodos, no en sus propios asuntos, sino en lo que Dios proveyó como solución para el pecado, no solo no morirá, no solo no tendrá vida eterna, sino que será declarado justo delante de Dios. ¿Qué tal? Romanos 3:28, la Nueva Traducción Viviente, dice: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley con nuestras propias fuerzas. Somos declarados justos a los ojos de Dios. Te dejo para que pienses tantito en eso. Ser declarado justo es ser declarado sin culpa, como si nunca hubieras pecado delante de Dios. Y tú dices, pero si todavía estoy pagando el ticket de esa infracción que cometí. Ante la ley del hombre sí, pero ante Dios es como si nunca hubieras pecado. El Señor dijo: no me acordaré más de vuestros pecados. Y no porque Dios sea incapaz de acordarse, sino porque Él deliberadamente decidió echar nuestros pecados a lo profundo del mar. Aquel quien confía en Cristo, somos declarados sin culpa delante de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve, Dios no ve a David. Yo cuando me veo en el espejo veo a David. Pero Dios cuando me ve, Dios no ve a David. ¿Sabes a quién Dios ve? A Cristo, quien fue concebido sin pecado y nunca pecó. Su justicia se nos ha imputado a nosotros y por eso podemos disfrutar de la comunión con Él. Leímos allí en Primera de Pedro que todo esto ocurrió para llevarnos a Dios. Y ahora podemos disfrutar de la comunión con Dios. Para concluir, te leo nuevamente el Salmo 11, 7, que leímos en un principio y ahora creo que va a cobrar más sentido. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Eso lo hemos visto. Después dice: el hombre recto mirará su rostro. Sin haber evangelio, sin haber Cristo, sin haber sangre, sin haber resurrección, sin haber ascensión, sin todo eso, esto es imposible. El hombre recto mirará su rostro. Y el salmista decía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará a su lugar santo? El limpio de manos. ¿Por qué? Porque reconocían que Dios es limpio, que Dios es santo, que Dios es puro. Y decía: solo el limpio de manos y puro de corazón, aquel quien no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, ese será quien suba delante del trono de Dios. Y después de escuchar todo eso, nadie podía levantar la manita y decir: bueno, yo, nadie. Porque todos necesitábamos de esta redención, de este perdón. Pero ahora, venido Cristo, podemos decir esto: el hombre recto mirará su rostro. Podemos decir: soy justificado por la fe y tengo paz para con Dios, no por mis obras, sino porque Dios cuando me ve, no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Y ahora puedo ver su rostro en Jesucristo. Y un día le veremos por la eternidad. Eso es lo que Dios promete. Si es la primera vez que tú venías, yo no sé qué pensabas que ibas a escuchar. A lo mejor pensabas que yo te iba a resolver tus problemas y que ahorita iba a pasar a todos a orar y ya te ibas a ir de aquí sin problemas. Pero no hemos hablado de nada de eso, ¿verdad? O sea, cuando te salgas, el bill de la luz va a seguir ahí. El bill del agua, el bill de la renta, el hijo rebelde, el marido como sea, la esposa como sea, va a seguir todo allí. Pero ante la promesa de que le veremos cara a cara, de que estaremos ante Él por la eternidad, ¿qué objeción podrías poner? ¿Quién se podría decir que se va mal servido de aquí?
Podemos afirmar entonces, para concluir ahora sí, que Dios es justo. Cuando digas Dios es justo, piensa en esto. Podemos gloriarnos en ese Dios justo que tenemos. Podemos decir, Dios, el Dios al que yo sirvo, en quien he creído, es un Dios justo, pero también es un Dios santo, pero también es un Dios misericordioso, quien me amó de tal manera que dio a su Hijo para morir por mis pecados, para pagar por lo que yo merecía pagar, y ahora puedo disfrutar de la comunión con Él. Yo te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú te revelas a nosotros por medio de tu creación, para que viendo tu creación podamos voltear a ver tu palabra, lo que tú mismo has dicho de ti mismo. Y aquí podemos encontrar que tú eres justo. Y podemos, Señor, con confianza en tu Hijo Jesucristo y en el amor tan grande que tuviste para con nosotros, que ahora hemos sido adoptados como tus hijos. Y que ahora podemos tener entrada a tu lugar santísimo, al trono de la gracia. Y Señor, ante esto, ¿quién puede resistirse? Ante tan grande amor, ¿quién puede resistirse? Yo quiero invitarte, tú que estás ahí y quizás por primera vez escuchaste algo como esto y quieres decirle a Dios, Dios, he visto mi pecado, he visto que no soy justo, lejos estoy de serlo en mi propia fuerza, pero quiero confiar en la solución que tú diste para el pecado. Te pido me perdones, te pido que me des esa justicia de Cristo, que la apliques a mi vida y que puedas ver a Cristo cuando me veas a mí. Perdona mis pecados, Señor. Dile con tus palabras, perdona mis pecados, Señor. Lávame, límpiame, purifícame. Yo confío por completo en el sacrificio de Jesús. Eso es tener fe. Confiar en lo que Jesús hizo. Creer en lo que Jesús hizo. Y dice su palabra que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho inmerecido de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por revelarnos parte de tu carácter, revelar tu justicia para nosotros, tu amor, tu misericordia. No nos queda más, Señor, que agradecerte y vivir para ti, vivir una vida agradable a ti, ante tus ojos, pues nos has dado todo para hacerlo, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por esta noche, por mis hermanos quienes han dispuesto su vida y su tiempo para estar aquí. Sigue hablando en nuestros corazones, sigue transformándonos. Y que esta serie que comenzaremos la próxima semana sea también para nosotros de edificación, de bendición, de exhortación, para poder parecernos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te agradecemos y te glorificamos. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, que pasen muy buenas noches, que Dios les bendiga.